En estos días me estaba preguntando por qué Dios es tan insistente y tan repetitivo en, vamos a decirlo un poco en plata, en dar tanta caña a su pueblo. Es muy insistente y repite y repite y repite el, el juzgar, el decir lo que está pasando, lo que están haciendo. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Hasta que me di cuenta de lo egoísta que somos. Siempre vemos, hay que ver Dios que le gusta dar palo, ¿eh? Pero empecé a darme cuenta que muchas de las ilustraciones, muchas de las simbologías que Dios está utilizando para expresar lo que está haciendo el pueblo, es porque creo que a Dios le duele. Y es una expresión que a lo mejor nos puede sorprender. Pero cuando Dios destruyó la tierra con el diluvio, dice la palabra que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. La tierra se llenó de violencia en extremo. ¿Has pensado que a Dios le pueden doler las cosas? ¿O por ser Dios no siente ni padece? ¿No se puede contristar el Espíritu Santo? Y empecé a darme cuenta que esta insistencia de parte de Dios no es como algunos piensan, a Dios le gusta dar palo, sino que no deja de expresar lo que le está doliendo. Porque en este caso y en estos capítulos ya no estamos hablando del mal de la humanidad, que a Dios le pueda doler también, sino estamos hablando del mal contra Dios del pueblo con el cual Dios había hecho un pacto con condiciones matrimoniales. Un pacto de una comunicación expresada o representada por lo que es el matrimonio. Y cuando estos capítulos se ven desde esta perspectiva, os puedo asegurar que el asunto cambia. Voy a decir algunas cosas que voy a comentar de estos capítulos. Están en el contexto de Dios hablando al pueblo de las cosas que le dañan a Dios. Pero también vamos a aprender algunas cosas. Bueno, aprender, probablemente las sepáis. Pero Dios que creó al hombre y al ser humano lo conoce bastante bien. Y aquí hay mucha sabiduría de cómo es la psicología humana a causa del pecado. Y mencionaremos algunas cosas. Hoy os tengo prácticamente que pedir permiso, que algunas cosas que tocaré son un poco duras o mucho. El capítulo 22, hablando Dios de Jerusalén, dice que es una ciudad derramadora de sangre. La violencia, y especialmente contra el inocente, es algo que a Dios le duele. Y dice, hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Estoy en el versículo 3. Fijaos, ¿contra quién hizo ídolos Jerusalén? Contra sí misma. ¿Y quién se contaminó? Ella misma. Hermanos, cuando pecamos, cuando desobedecemos al Señor, o cuando nos mezclamos con las costumbres de este mundo, sus idolatrías, sus hechicerías, sus costumbres que dan la espalda a Dios, aunque a Dios le pueda doler, pero el primer daño es contra nosotros mismos. Pecar es contra ti mismo. Pecar es contaminarte tú mismo. Y si tuviéramos tiempo, aquí diría muchas cosas. Pero cuando el cuerpo se contamina a nivel biológico, a través de sustancias extrañas, a través de cuerpos extraños, a través de tóxicos, a través de lo que sea, el cuerpo reacciona para defenderse y si no puede, el cuerpo enferma. Las contaminaciones afectan. Y Dios está diciendo aquí que pecar
es contra ti mismo. Versículo 5. Amancillada de nombre y de grande turbación. ¿Por qué? ¿Qué significa Jerusalén? Jerusalén. Significa ciudad de paz. Y se había convertido, lo ha dicho el versículo 3, en una ciudad derramadora de sangre. Su nombre era hipócrita. ¿Cómo te vas a llamar ciudad de paz si estás derramando sangre inocente en medio de ti? Eso es turbación, no paz. Y es lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué podemos aprender de esto, hermanos? A que el nombre que nosotros defendamos en nuestra vida personal o incluso como iglesia tiene que ser coherente con cómo vivimos. ¿Cómo voy a decir, aquí nos reunimos como iglesia de Dios, la iglesia del Dios viviente, en palabra del apóstol Pablo, y luego vivo como si mi Dios fuese el dinero, el placer u otras cosas? Eso es amancillar el nombre. Y Dios se lo dice a Jerusalén: has manchado tu nombre como ciudad de paz y eres derramadora de sangre. En el versículo 14 se habla de algunas de las consecuencias que tiene también el pecado y cuando Dios tiene que intervenir para que uno recoja lo que ha sembrado. Dice: ¿estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos? Una de las cosas que hace el pecado, y cuando uno recoge lo que ha sembrado, es que afecta a la firmeza del corazón y del alma. Psicológicamente te debilita. Tu alma se puede debilitar hasta el extremo. Las consultas de los psicólogos están llenas de personas que por causa de recoger lo que han sembrado en una forma de vida pecaminosa, se encuentran mal y los psicólogos se dedican a convencerlos de que no tienen culpa de nada, a ver si eso les ayuda. Y es una ayuda que dura un día, dos. Porque cuando se recoge las consecuencias del pecado, eso deja el alma en un estado vulnerable. Eso deja la mente en un estado, iba a decir deforme, pero poco útil, poco definida. No se concentra, no se enfoca, se convierte en un vaso derramado, en un vaso de agua derramado. El agua derramada no te vale. Cuando tienes un alma sin firmeza de ningún tipo, cuando tienes un alma rota por las consecuencias del pecado, hay angustia y sufrimiento. Luego, en el versículo 25, Dios va a expresar qué cosas estaban pasando en Jerusalén que habían llevado a que ocurriera lo que estábamos diciendo ahora. Que fuera derramadora de sangre, que su nombre fuera amancillado porque no corresponde a su realidad, que se había contaminado a sí misma. ¿Cómo se llega a estas cosas? Versículo 25. Conjuración de sus profetas, estrategia, conspiración de los que tienen que decir el mensaje de Dios. ¿Puede ocurrir que en las iglesias haya conspiraciones? ¿Puede ocurrir que en las iglesias lo que se predique sea porque convenga por algún tipo de estrategias? No, ¿verdad? Esto era solamente cosa de judío. Nosotros ya tenemos la gracia y en la iglesia no pasa eso. Estamos tan llenos del Espíritu Santo que no seríamos capaces. Obviamente estoy en tono irónico. Pero la carne de un judío es igual que la carne de un gentil. Conspiraciones o conjuraciones de sus profetas. Dice que como león rugiente que arrebata presa, actitud depredadora. Devoraron almas,
por actitudes depredadoras y por sus propias conjuraciones, devoran y se sirven de las almas de los demás. Les da igual que no haya escándalo, que no se sepa, vamos a decir lo que tienen que saber, lo que tienen que escuchar. Eso es manipular el alma de las personas. Y ayer en la reunión de jóvenes comentábamos este versículo. Apocalipsis 18, 13, cuando habla de las cosas con las que Babilonia hace mercadería, la Babilonia que va a caer, pero una de las cosas con las que comercian y de las que se sirven los mercaderes de este mundo es las almas de los hombres. No puede ocurrir que en el contexto del pueblo de Dios, por actitudes depredadoras o porque convengan determinadas conjuraciones, se manipule, se devore y nos sirvamos de las almas del pueblo de Dios. Yo no creo que Dios deje eso sin su justo juicio en su momento. ¿Qué más? Tomaron haciendas y honra. Es decir, lo que le interesa a estos profetas es los bienes materiales y ser reconocidos por los demás. Qué cosas más humanas, ¿verdad? Pues estos eran los profetas que tenían Jerusalén. El versículo 27 dice que los principales, los príncipes en Jerusalén, arrebatan presa, también tenían actitud depredadora, derraman sangre, les da igual por sus intereses sacrificar al inocente, destruyen almas, acabamos de explicarlo, y dice ¿por qué? Dice para obtener ganancias injustas. Aquí obtener en hebreo quiere decir por amor de. Los principales en el pueblo estaban funcionando mal, como Dios está diciendo, porque amaban riquezas injustas. El corazón de la carne no ha cambiado a lo largo del tiempo, hermanos. ¿Qué más pasaba para que Jerusalén estuviera en estas circunstancias? Versículo 26, vuelvo uno atrás. Sus sacerdotes violaron la ley. Los sacerdotes, los que debieran ser ejemplo para el pueblo, porque estaban mediando para con Dios, estaban transgrediendo la ley y los mandamientos de Dios. Hoy a casi nadie le gusta que se hable de ley y de mandamientos, porque parece que atenta contra la libertad de alguien. Cuando eso es un error, porque precisamente lo que atenta contra la libertad del ser humano es el pecado que nos enreda y que nos deja cautivos. Y Cristo vino para liberarnos de las consecuencias y de la esclavitud del pecado. Ellos violaron la ley de Dios y dice, y contaminaron mis santuarios, lo mezclaron. Y entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Hermano, esta es una expresión que a mí me preocupa mucho. Una de las cosas que más me preocupa hoy día es que no se haga diferencia, que las líneas no estén claras entre lo que es santo y lo que no es santo. Parece que si algo no es santo, pero tú tienes buena intención, ya lo es. Eso no viene en la Biblia por ningún lado. Si tú tienes buenas intenciones, bueno, pero tienes buena intención y son cosas sucias, porque hay buena intención. ¿Dónde dice las Escrituras que tu intención buena santifique lo que Dios no considere santo? Yo no lo he encontrado en ningún lado. Otra cosa es que si alguien hace algo sin saber, Dios tenga más misericordia o más paciencia ahí. Pero eso es otro tema. Ni tú ni yo podemos hacer santo lo que Dios llame sucio. Porque eso lo decide Él. Tú y yo, si se nos ocurre no hacer diferencia entre lo que Dios dice que es sucio o lo que dice que es santo, si tratamos de modificar eso, estamos usurpando su soberanía, usurpando la soberanía de Dios que expresa su carácter. Por eso nos explicaba antes Celia que Dios es santo. Es su carácter, es su expresión. Y tú y yo no podemos cambiar el carácter de Dios, ni podemos cambiar su esencia.
Y a veces pensamos que porque Dios nos ama, vamos a ser capaces de cambiar el carácter de Dios. Eso es ridículo. Eso es totalmente ridículo. No hacer diferencia entre lo sucio y lo limpio. Eso lo decide Dios. Y nosotros tenemos la responsabilidad. Decimos, somos un reino de sacerdotes, gracias a Cristo Jesús. Pues tenemos que no solamente vivir, sino enseñar a diferenciar lo que es sucio de lo que es limpio. Si no, estaremos haciendo igual de lo que hacían aquí. Y el santuario de Dios, que es la iglesia en esta tierra hoy día, evitaremos que se contamine si lo hacemos con fidelidad al Señor. Habrá quien le guste, habrá quien no le guste, pero ¿cuándo el Evangelio no ha tenido un precio que pagar? ¿Lo ha tenido alguna vez? ¿El Evangelio ha sido vivir sobre nubes de algodón alguna vez? Jesús lo dijo. Si yo, que soy el maestro, me hacen esto, ¿qué vaya a pensar? ¿Que a vosotros no? (28) Los profetas recubrían con lodo suelto. ¿Tú te imaginas con barro suelto tratar de cubrir algo? En cuanto se seque, se cae. No vale. Les profetizaron vanidad y le adivinaban mentiras, les daban esperanzas falsas. Y eso es un problema. Cuando tú le das esperanzas falsas a la gente y le dices que todo es por fe, ¿qué ocurre cuando pides a las personas que pongan la fe en una esperanza que Dios no ha dicho que sea así? Eso es delicado, porque puedes afectar a la fe de las personas. Y entonces ocurre lo que hemos visto antes. Se devora el alma de la persona. Se consume. Hay que predicar la verdad. Hay que ser valiente para hacerlo. Para que las personas tengan la oportunidad de decidir si van a confiar en Dios o no. Pero si damos esperanzas falsas o cosas que no se deben esperar o que no sabemos, eso es delicado, hermanos, porque si luego no suceden, estamos afectando la fe de la persona. Y como Dios dice en este contexto, el versículo 26 dice, he sido profanado en medio de ellos. Si hacemos eso, profanamos el nombre del Señor. Vaya loza nos estamos echando a lo alto, hermanos, con este mensaje. Pero es que a Dios estas cosas le duelen. ¿Y qué ocurre? ¿Qué espera Dios? ¿Qué puedes hacer tú? Si no podemos cambiar a los demás, si no podemos hacer nada porque esto son decisiones personales, ¿qué es lo que busca Dios en medio de una situación así? Y está en el versículo 30. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. Una cerca de protección para que en el espacio de responsabilidad, lo que te corresponde a ti, tu casa, tu hogar, tu familia, tu persona, en lo que tú tienes una responsabilidad directa de parte de Dios, ¿qué puedes hacer? Una cerca, una valla de protección para que estas cosas no lleguen ahí. Y una vez que uno hace eso, dice que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no la hallé. Dios no halló a una persona así. Pero qué impresionante es lo que está revelando aquí el Señor. Si todo está contaminado, si lo que debiera ser santo está amancillado, si estamos en un contexto, si hoy dentro de todo lo que se llama iglesia hay muchas cosas que no son, o que no son como debieran, ¿qué puedes hacer tú? Poner un cerco e interceder. Incluso cuando todo estuviere mal, si tú eres capaz de poner un cerco y una brecha e intercedes, el Señor es capaz de limitar el juicio solo por una persona que sea capaz de santificarse en la palabra de Dios y orar. Esto es un sentido de la oración espectacular. Esto lo hizo Abraham intercediendo por Sodoma. Lo que pasa es que no había nadie. Pero Dios sacó la única familia. Y Abraham intercedió.
pero uno tiene que tomar decisiones personales. Por eso en el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, ahí vemos cómo Dios, cómo el Señor, cuando da un mensaje, tienes esto, el otro, dice, pero tengo contra ti. Yo conozco tus obras y tengo contra ti. ¿Y cómo termina cada una de esas cartas breves? Pero al que venza, en medio de esas congregaciones que tienen esas problemáticas, esas inmundicias, o esas cosas contra que el Señor tiene en contra de ellas, en medio de ellas siempre hay, o el Señor espera que haya quien venza en medio de esa situación. Y yo te quiero preguntar, ¿quieres ser un vencedor? Una cerca, una valla de protección que haga diferencia entre lo santo y lo profano e intercesión. Me voy al capítulo 23, que si no, no avanzo, hermanos. Mirad, hermanos, el capítulo 23 es una ilustración o alegoría que Dios hace. Versículo 2, dice, hubo 2 mujeres, hijas de una madre. ¿Esto cómo llamaríamos? Si 2 mujeres tienen una misma madre, ¿qué son? 2 hermanas, que solo sea por el municipio donde estamos. La mayor dice que se llamaba Aholá. Aholá significa la que posee un tabernáculo. Y su hermana Aholibá. Aholibá significa en la que puse mi tabernáculo. ¿Quiénes son? Ahora lo dice. Samaria, que se apartó de lo que Dios dijo, hizo su propio tabernáculo en aquellos lugares altos. Y estableció su propio sacerdocio con Jeroboam. Y Jerusalén, la capital de Judá, donde Dios puso su tabernáculo. Y Dios aquí va a hablar de que tanto una como otra se contaminaron. Las 2 hicieron lo mismo. Aunque una estableció su propia religión y la otra tenía, entre comillas, la verdadera religión, pero ¿de qué sirve todo eso si se contaminan? Y Dios dice, las cuales llegaron a ser mías. Pacto con Él. Y dieron a luz hijos e hijas. Así que tenemos aquí a 2 hermanas que llegaron a ser del Señor y que tanto una como otra tiene hijos e hijas. No quiero desarrollarlo en esta dirección, hermanos, pero para entender bien la segunda epístola de Juan, hay que entender esta ilustración. El anciano a la señora elegida. Los hijos de tu hermana, la elegida, hay otra elegida que es hermana, te saludan. ¿De dónde saca el apóstol Juan esa ilustración? Estoy totalmente convencido que de aquí. Muchos comentarios hablan que si era una tía y unos sobrinos, que si era una iglesia local, como si en la época de Juan el desarrollo de las iglesias se estructurara como hoy día lo tenemos en nuestro contexto. Y se dan especulaciones en las cuales no veo tanta base bíblica. Yo estoy personalmente convencido que si esa breve carta la lees con mucha tranquilidad, atendiendo a esta ilustración, te vas a dar cuenta lo que hizo la obra del Señor Jesucristo con estas 2 hermanas. Pero lo dejo ahí. Esto es un tip para los que quieran tirar de este hilo. Ahora voy a tocar algunas cosas que tienen que ver con la psicología humana también, aunque Dios lo esté utilizando como ilustración. En el versículo 8, cuando Dios les habla, dice que no abandonaron las fornicaciones de Egipto. Dice, porque con ella se echaron en su juventud. En Egipto ya el pueblo de Israel se contaminó, cometió fornicaciones, espiritualmente hablando, y no dejó aquello. Por eso se van a contaminar con otros pueblos cuando ya son una nación formada. Hermanos, Dios que creó al ser humano lo conoce bastante bien. Aquí hay una explicación psicológica bastante clara
de lo que ocurre cuando hay abusos e inmoralidad sexual en la juventud. Cuando hay experiencias de sexualidad deformadas en la juventud, eso genera problemas en la sexualidad cuando se es adulto. Y esto lo está diciendo la palabra aquí. Y no quiero dar una clase de psicología, hermanos, pero es bastante frecuente encontrar problemas en personas adultas por causa de esto. ¿Y por qué lo estoy predicando si esto no es un taller de psicología? Porque esto tiene que ver con santidad, y que haya santidad en la juventud en estos aspectos es sembrar para una vida del marco matrimonial y de la comunicación matrimonial exclusiva mucho más saludable. En estos pasajes vamos a ver lo que Dios piensa de la sexualidad carnal que hoy día defiende el mundo. Algunos pequeños detalles. Y estas cosas también se tienen que predicar, hermanos, porque traen consecuencias. Y como son temas un poco tabú o de los que no se hablan tanto, pues a veces perdemos lo que la Biblia dice de esto y genera muchos problemas no seguir el orden de Dios. Porque el cerebro queda condicionado por las experiencias tempranas que se tienen en estas cuestiones y no se modifican tan fácilmente. No se modifican tan fácilmente. Dice que Dios entrega en manos de sus amantes y en manos de los hijos de los asirios, estoy en el versículo 9, de quien se había enamorado. Es decir, está hablando de una relación basada en la carnalidad, ahora veremos algunos detalles, y que lo que ocurre, que las relaciones que están basadas en esto terminan en conflictos gordos y serios. Los que trabajamos con gente joven, nos hemos encontrado en más de una ocasión chicas que por relaciones abusivas con chicos mantienen esa relación, pero es una relación violenta y dominante. Que ahora está de moda de hablar de estas cosas. Pero no te dicen que muchas de estas cosas parten de una sexualidad fuera del orden de Dios y deformada. ¿Y qué ocurre? Consecuencias de esto, versículo 10. Yo he conocido parejas así. Ellos descubrieron su desnudez, es decir, sexualidad, tomaron sus hijos y sus hijas y a ella mataron a espada. Aquí está hablando de relaciones tormentosas y de familias desestructuradas, que afecta a los hijos también. Y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento, y afecta a la honra y a la honorabilidad de la persona. Voy a saltarme algunas cosas porque quiero terminar en 3 minutos, hermano, y me gustaría haber tenido tiempo para desarrollar un poco más esto. Dice, está hablando del pueblo de Dios, dice, pero vio a hombres pintados en la pared, teniendo todos ellos apariencia de capitanes. Esto en el lenguaje actual es el macho alfa. Y las imágenes en la pared y cosas que está describiendo aquí suenan mucho a lo que es arte erótico. Y Dios está hablando mal de estas cosas. ¿Por qué? Porque condicionan la mente de las personas para apartarse del orden de Dios. Versículo 16. Se enamoró de ellos a primera vista. Aquí estaba el problema. La primera impresión. El peinadito. Y a partir de ahí, todo lo que estamos viendo. Versículo 20. Se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria, es decir, la pasión sexual, es como el ardor carnal de los asnos, y cuyo flujo, si esto es Biblia, hermanos, estoy leyendo Biblia, cuyo flujo como flujo de caballos. Este tipo de relación, Dios lo asemeja a animalidad. Hablando claro, igual que un burro.
La sexualidad bíblica es una comunicación a todos los niveles, no un desfogue como el de un burro. Hermanos, esto es Biblia. Estas cosas causan muchísimas problemáticas en las personas, en la mente, en el alma, en las relaciones, en las familias, en todo. Porque Dios no creó al ser humano para que fuese así, sino para que llevara un orden. Y todas estas cosas producen muchos problemas. Versículo 33. Serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de la soledad. Sensación de soledad. ¿Qué pasa cuando una persona te dice que... Bueno, no quiero hablar demasiado de... Pero hay personas que cuando son tratadas así, se sienten solas. Porque han tenido este ardor carnal que dice la Escritura, pero no han tenido la comunicación a todos los niveles que la Escritura nos dice en otros lugares. Y la persona se puede sentir totalmente sola, aunque tiene pareja. Esta es una de las razones, aunque también hay otras. Bueno, el versículo 40 habla de arreglarse para este tipo de personas. Yo me acuerdo mucho de una frase que decía la madre de mi suegra, la abuela de Eva. Yo le escuché decir una frase varias veces y no le faltaba razón. Dice, cuando una mujer se arregla demasiado, se arregla siempre demasiado, no es para su marido. Y aquí tenemos un caso en el versículo 40. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? También Dios está hablando de cómo se contaminó el santuario, cómo mezclaron las cosas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Dios se está quejando con dolor de su pueblo porque se metió en esto. Y aunque está hablando del pueblo de manera general, pero es que estas cosas las practicaron de forma individual. Las practicaron de forma individual y trajo consecuencias y trae destrucción. Sobre toda cosa guardada, ayer se lo decía a los jóvenes, Proverbios 4:23, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Tenemos que aprender a pastorear el corazón de las personas, a pastorear el corazón de nuestros hijos, a pastorear el corazón de los niños desde las más tiernas edades. Porque meteduras de pata en esas edades pueden condicionar su vida futura, su vida adulta, su forma de entender un matrimonio, si es que aceptan el matrimonio, su forma de entender el amor, su forma de entender muchas cosas. Y que pueden afectar a su desarrollo. Estas cosas se pastorean. Por eso la insistencia en discipular, en niveles de discipulado, y no tener miedo a tocar en un discipulado distintas cuestiones de la vida. Hombre, en los foros apropiados, ¿no? Y adaptando a cada persona que está siendo discipulada o a cada grupo. Pero hay que tocar todas las cosas, porque si no, nunca pondrán cercas. Y no poner cercas ante determinadas cuestiones se puede pagar bastante caro. Tenemos esa responsabilidad, hermanos. Tengo la sensación que han sido pasajes duros, ¿no? Y que esto es... Pero, hermanos, en el ámbito profesional de la psicología e incluso en el ámbito pastoral, cuando hablas con pastores, muchas problemáticas están relacionadas por no haber educado o discipulado a las personas en cosas que tienen que ver con estos temas. Que guardemos nuestro corazón, hermanos, que procuremos un corazón limpio, un corazón santo. Primera de Pedro, creo que es, no sé si 3:15 o por ahí anda, dice que santifiquemos a Dios, ¿dónde? En nuestros corazones. Hay que empezar por ahí. Esto es importante, hermano. Sé que el mensaje ha sido un poco duro, pero creo que es necesario, que tenemos que apercibirnos de estas cosas también, para protegernos y para proteger a otros, para ser eficaces en el Evangelio, en todos los aspectos de la vida. Amén, hermano.